Comunidad de Infinitos, muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a hablar de estas cosas que vemos en el cielo. Y no estoy hablando de los UFOs o los ovnis. Estoy hablando de, no sé si se han dado cuenta que tú que vives quizás en una gran ciudad, incluso aunque no vivas en una gran ciudad, de repente volteas a ver al cielo y ves unas líneas extrañas como tipo nubes, que pareciera que son las nubes que dejan los aviones cuando pasan, pero esta especie como de cuadrícula se queda ahí en el cielo durante mucho tiempo y luego se va difuminando. Y entonces, dentro de todo esto, desde hace mucho tiempo, mucha gente me ha dicho que haga un tema de Infinitos que hable de esto, y se llaman en inglés los chemtrails, que son unas estelas químicas dejadas en el cielo. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué existen? ¿Están haciendo cosas con nosotros? ¿Están queriéndonos manipular a través de estos chemtrails? ¿Están queriendo afectar nuestra salud? Lo vamos a ver todo esto en este episodio de Infinitos. Yo soy Marta Higareda. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente infinitos. Durante décadas, un misterio en los cielos ha cautivado y preocupado profundamente a personas de todo el mundo. Las estelas químicas o estos chemtrails, las largas rayas blancas que dejan los aviones en pleno vuelo, han provocado intensos debates entre científicos, investigadores y escépticos por igual. Para algunos, estos rastros son considerados como estelas de condensación inofensivas. Claro, por supuesto. Estelas que se forman cuando el vapor de agua de los gases de escape de los aviones se congela a grandes altitudes. Pero esto simplemente no puede ser verdad porque las estelas de condensación se disipan muy rápidamente, mientras que las estelas químicas permanecen durante horas y horas y horas, lo que indica que hay algo más que se está dispersando. Así, muchos han llegado a verlos como algo mucho más calculado y siniestro. Dispersiones químicas deliberadas destinadas a lograr objetivos ocultos específicos. La teoría moderna de las estelas químicas comenzó a tomar forma a finales de los años 1990 y a principios de los 2000, cuando los observadores notaron la persistencia inusual de estas estelas en el cielo, formando patrones borrosos que a veces parecían como un entrecruzamiento deliberado en el cielo. Yo los he visto, ¿tú los has visto? Déjame en los comentarios porque esto es impactante. Muchos comenzaron a preguntarse si algo inusual estaba ocurriendo en la atmósfera superior. El lanzamiento de una película estadounidense en 1996, una película americana, y el informe de la Fuerza Aérea titulado El tiempo como fuerza afirma que controlar el clima en el 2025 era algo que era su objetivo. El documento especulaba sobre futuros usos militares de la tecnología de modificación del clima, incluido su potencial para mejorar o interrumpir las operaciones militares. Y casi al mismo tiempo se estaba prestando cada vez más atención a las investigaciones hechas a través de una cosa que se llama HAARP, H-A-A-R-P, en Alaska. Un programa de investigación de la ionosfera que algunos sospechaban que formaba parte de experimentos secretos que involucran el control del clima, la manipulación electromagnética e incluso el control mental. Ahora, ¿qué pasa? En 1999, el presentador de radio nocturno Art Bell comenzó a discutir las teorías sobre las que estas estelas químicas estaban ocurriendo en su popular programa, presentando el concepto a una audiencia aún mayor, o sea, no se conocía y de pronto se empieza a dar a conocer. En ese mismo año, Clifford Carnicon, un científico de la UH y uno de los primeros investigadores, realizó una serie de pruebas atmosféricas muy grandes. Los experimentos de Carnicon revelaron altos niveles de partículas inusuales en el aire, incluidas partículas metálicas, fibras extrañas y sustancias cristalinas. Y si tú, como yo, eres curioso y te preguntas por qué están soltando estas partículas metálicas, estas fibras extrañas y estas sustancias cristalinas, quédate porque te voy a seguir contando un poco más. Sus hallazgos sugirieron que algo antinatural se estaba introduciendo en la atmósfera. Estos descubrimientos se convirtieron en la base de la teoría de las estelas químicas y entonces nació el término chemtrails. El documental posterior de Carnicon, Air Assault
crimes, o sea, los asaltos del aire, los crímenes de los asaltos del aire, lanzado en el 2005, presentó evidencia de manipulación atmosférica e inspiró a una nueva ola de investigadores a unirse a la investigación. Yo no recuerdo bien si yo vi este documental o vi algo en su momento, estoy hablando como 2003, 2004, en internet, donde hablaban, incluso se habían metido como de contrabando a ver qué era lo que tenían estos aviones y se dieron cuenta que eran aviones que estaban completamente vacíos por dentro y que metían unos tanques grandes de unos químicos y que las personas que estaban involucradas no se les podía decir, o sea, ellos no podían decirle a la gente de qué se trataba esto y qué era lo que estaban lanzando a la atmósfera, pero ellos juraban que eran unos químicos que no deberían de estar ahí. Y este documental, bueno, pues se los recomiendo para que lo vean, pero habla mucho de este tipo de investigaciones. No sé si este fue precisamente el que yo vi, pero yo vi uno de ellos en donde incluso había gente que se dedicaba en ese momento eran militares y que empezaron a decir: yo trabajé en este programa y es un programa que tiene que ver con la manipulación de la salud de la gente y la manipulación mental. A lo largo de los años, los investigadores de estelas químicas han identificado una amplia gama de motivos sospechosos para estas operaciones, cada una más inquietante que la anterior. Una de las explicaciones más comúnmente propuestas es la modificación del clima. Las técnicas de geoengineering, que es geoingeniería, como la siembra de nubes, que implica rociar yoduro de plata para introducir la lluvia, están también bien documentadas y se utilizan ampliamente. Los teóricos de las estelas químicas sugieren que estas técnicas pueden haber sido llevadas a niveles extremos con organizaciones militares o privadas intentando manipular los patrones climáticos globales. Vean esto, qué impactante, porque eso me remonta también a los incendios que han habido últimamente, a las inundaciones que han habido muy fuertes en diferentes partes del mundo, a lo que ocurrió en Hawái, a lo que ocurrió en España. Esto es algo fuerte, esto es algo impactante, pero bueno. Continuemos. Esto podría incluir intentos de reducir los efectos del cambio climático. O sea, ¿qué están diciendo? Que esto se empieza a estudiar para poder ayudar a reducir los efectos del cambio climático, pero como conocemos a los seres humanos, porque pues sabemos que eso ocurre, también, imagínense, si descubren cómo poder reducir los efectos del cambio climático, también se puede descubrir cómo aumentarlos y hacerlos mucho más rápido, ¿no lo creen ustedes? Escríbanme en los comentarios. Pero bueno, también se pueden crear sequías o tormentas artificiales o utilizar el clima como un arma en una guerra encubierta. El papel de HAARP, H-A-A-R-P, suele estar vinculado a estas teorías. Algunos afirman que potencia los efectos atmosféricos de las estelas químicas, permitiendo un control preciso sobre los sistemas climáticos o perturbando el funcionamiento de naciones enemigas, la agricultura y la infraestructura. Otras teorías proponen que las estelas químicas se utilizan para la manipulación psicológica o biológica de los seres humanos. Algunos creen que los químicos dispersados a través de estelas químicas suprimen la conciencia humana, manteniendo a las personas dóciles y obedientes y desconectadas de su potencial espiritual. Ustedes díganme, infinitos, si creen que alguien en el mundo es capaz de hacer una cosa así y si alguien en el mundo quiere de cierta manera utilizar este tipo de estelas químicas para podernos controlar. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Otros sugieren que estos productos químicos están relacionados con problemas de salud como enfermedades respiratorias, enfermedades autoinmunes e incluso afecciones como el síndrome de Morgellon, un trastorno cutáneo raro y controvertido. Y aunque la ciencia convencional no ha verificado estas afirmaciones, la persistencia de estas teorías plantea preguntas sobre los efectos a largo plazo de las partículas en suspensión en el aire sobre la salud humana. Además, la presencia de partículas metálicas como el aluminio en la atmósfera, como lo sugieren estudios independientes, ha llevado a algunos a especular que estos productos químicos podrían interactuar con los campos
electromagnéticos para alterar el comportamiento humano o incluso atacar a poblaciones específicas. Los teóricos afirman que estas partículas se introducen deliberadamente para realizar experimentos en poblaciones masivas sin su consentimiento. Las teorías más elaboradas sostienen que las estelas químicas están diseñadas para cumplir múltiples propósitos simultáneamente. Estos incluyen el control de la población, el control de alimentos, alterando la química del suelo para favorecer cultivos genéticamente modificados, la manipulación de las poblaciones globales, reduciendo las tasas de fertilidad e incluso la preparación de la atmósfera para tecnologías holográficas o electromagnéticas avanzadas. Las fotografías de aviones militares sin distintivos que dejan estas huellas han alimentado aún más las sospechas, y muchos se preguntan por qué los productos químicos liberados no pueden analizarse más ampliamente. A pesar del debate generalizado, las principales organizaciones científicas y gubernamentales obviamente han negado sistemáticamente la existencia de las estelas químicas. Pero yo te digo a ti, que me estás viendo, de dónde me estás viendo, ¿alguna vez las has visto afuera, que parecen prácticamente como si fuera una red que está ahí acomodada? Bueno, yo la he visto tantas veces en la Ciudad de México, en Estados Unidos, en muchos lugares, y dices, bueno, ¿de dónde viene esto? La he visto mucho más en ciudades de acá, de Estados Unidos, quiero ser sincera, pero si tú me estás escuchando, me estás leyendo en otro lado, ponme en los comentarios dónde las has visto tú. En respuesta a la creciente preocupación del público, la Agencia de Protección Ambiental, la NSA, la Administración Federal de Aviación y la NOAA emitieron una hoja informativa conjunta que explica las estelas de condensación como un subproducto natural del escape de los motores a reacción en el aire frío y húmedo. Claro. Sin embargo, a la mayoría de los que prestaron atención les pareció que la negación rápida y coordinada de tantas agencias al mismo tiempo no fue vista como una aclaración, sino como evidencia de un encubrimiento. Esta tensión solo se ha profundizado en el área y en la era de Internet, donde las búsquedas de estelas químicas producen millones de resultados, la mayoría de los cuales son artículos que intentan desacreditar la teoría. Los críticos argumentan que esto es evidencia de conclusión entre empresas tecnológicas y gobiernos para suprimir la verdad, aunque las empresas tecnológicas afirman que simplemente están combatiendo la desinformación. Pero la historia no termina aquí. De hecho, parece estar conectada a un proyecto que ya hemos hablado justamente también con un invitado padrísimo que se llama Fepo, pero es el proyecto Blue Beam, aún más grande y siniestro, propuesto por primera vez por el periodista canadiense Sergei Monastink en la década de 1990. Este proyecto, el proyecto Blue Beam, describe un plan encubierto para utilizar tecnologías avanzadas para, fíjense bien, provocar una crisis global diseñada para generar un nuevo orden mundial. Según Monast, el plan consta de 4 etapas, cada una más elaborada que la anterior. Vamos a ver de qué se tratan estas etapas. La primera etapa implica socavar las creencias religiosas existentes mediante la invención de descubrimientos arqueológicos que desafíen las doctrinas tradicionales. Ojo todos, infinitos, hay que estar muy atentos, y de pronto en estos días o en estos próximos años resulta que empiezan a descubrir ciertos textos que no se habían descubierto antes, no sé, se me ocurre por ejemplo de la era de cuando habitaba Jesús aquí en el planeta. No lo sé, quizás tenemos que dudar un poco si a lo mejor no pueden ser también estos textos quizás prefabricados. ¿Por qué? Porque esto es parte de esta teoría que estamos hablando aquí en este momento. Interesantemente, en la revista The Economist, para sus predicciones que tienen para el 2025, están ellos de cierta manera prediciendo que esto pueda ocurrir. Así que alerta por aquí todos nosotros. Pues fíjense lo que dice, que se podrían descubrir artefactos o textos antiguos y utilizarlos para sugerir que las historias religiosas ampliamente aceptadas son falsas, sacudiendo la fe
y preparando a la humanidad para el siguiente paso, la introducción de una nueva religión universal. La segunda etapa implica el uso de tecnología holográfica para proyectar imágenes de figuras religiosas o deidades en los cielos de diferentes regiones del mundo. Estas proyecciones comunicarían mensajes a sus seguidores, apareciendo como el cumplimiento de profecías o intervenciones divinas. ¡Qué peligroso sería esto! Los cristianos, por ejemplo, podríamos ver a Jesús, los musulmanes podrían ver a Mahoma y los hindúes podrían ver a Krishna. Pero ¿qué pasaría también si todos ven a esa combinación de todos? Fíjense, eventualmente todas esas figuras convergerían en una única deidad universal que pretende unificar todas las creencias bajo una nueva religión, lo cual, en efecto, lo que está en las profecías es que va a haber un momento en donde se nos va a querer engañar y a querer decir a todos que lo que tenemos que hacer es seguir una religión de religiones, o sea, una religión que une a todas las religiones, y que nosotros sepamos que cuando eso empiece a ocurrir, estamos cerca del fin de los tiempos a como los conocemos. La tercera etapa emplea tecnología de ondas electromagnéticas para simular la comunicación telepática. Monast afirmó que se utilizarían tecnologías capaces de transmitir audio directamente a la mente de las personas, los llamados sistemas de voz al cráneo, para implantar pensamientos y órdenes, creando la ilusión de una comunicación divina. No hace mucho vi un video del Foro Económico Mundial, este lugar en Davos donde se juntan gente muy importante de la tecnología y de otros aspectos políticos, en donde estaba hablando un exponente de lo maravilloso que sería la tecnología que ya existe, en donde pueden empezar a controlar los pensamientos de las personas. Y no se me hace tan distante de lo que estamos hablando ahorita, precisamente. Bueno, pero ahí les va la etapa final. La etapa final es la etapa más dramática. La puesta en escena de un masivo evento mundial de falsa bandera. Falsa bandera es cuando un gobierno o una institución te dice ocurrió esto y en realidad después se da uno cuenta que eso no fue lo que ocurrió. Por ejemplo, puedo llegar a pensar en el 2020 que nos dijeron todo mundo que cierta enfermedad se propagó porque una persona comió una sopa de murciélago y después se enteró uno que realmente no, que se salió de un laboratorio que estaba tratando precisamente con misma enfermedad. Bueno, esas cositas o esas cosotas se les llaman falsa bandera. La etapa final es la más dramática. La puesta en escena de un masivo evento mundial de falsa bandera. Esto podría tomar la forma de una invasión extraterrestre, o sea, que simulen una invasión extraterrestre, un apocalipsis simulado o un ajuste de cuentas divina. El objetivo es crear miedo y desorientación tan intensos que la humanidad se someta voluntariamente a un gobierno mundial como única solución para la supervivencia. Algunos teóricos sostienen que las estelas químicas desempeñan un papel fundamental en esta etapa, preparando la atmósfera para proyecciones holográficas a gran escala o dispersando sustancias químicas que alteren la percepción humana, haciendo que la ilusión sea más convincente. Toda la teoría está corroborada por Wernher von Braun, una figura fundamental en la tecnología de cohetes y la exploración espacial, y a menudo se asocia con una narrativa que involucra una invasión extraterrestre escenificada. Esta conexión surge principalmente de los relatos del Dr. Carl Rosen, quien trabajó con von Braun en la década de 1970. Rosen contó que von Braun advirtió sobre una secuencia de amenazas inventadas que iban desde naciones rebeldes hasta asteroides y que culminarían en una falsa invasión extraterrestre destinada a justificar la expansión de capacidades militares en el espacio y, evidentemente, crear que todos los gobiernos se pongan de acuerdo para decir estamos teniendo una amenaza extraterrestre, tenemos que unirnos todos en un solo gobierno y al unísono. Sería una falsa bandera bastante exitosa. Si hoy en día ocurriera algo así, es que pongámonos a pensar, de cierta manera ya se están poniendo de acuerdo todos los gobiernos por si ocurriera una segunda pandemia. Imagínense un evento del tamaño del que estamos hablando ahorita, si es que
que no todos los gobiernos se podrían de acuerdo, tus libertades las entregarías por pánico y dirías, sí, por favor, tú dime qué es lo que tengo que hacer, dónde tengo que firmar, a dónde me tengo que ir, qué días de la semana me tengo que quedar encerrado, qué días no, cómo lo tengo que hacer, lo que sea, con tal de que me salves de estos extraterrestres que vienen a atacarlos. Si bien las advertencias de Von Braun, transmitidas por Rosen, y los principios del proyecto Blue Beam, comparten similitudes temáticas, en particular la idea de una amenaza alienígena fabricada para lograr el control global, es importante señalar que el propio Von Braun no documentó ni respaldó públicamente los detalles del proyecto Blue Beam. Las conexiones entre sus supuestas advertencias y la teoría de Monast se extraen principalmente de interpretaciones y extrapolaciones dentro de los círculos de la teoría de conspiración. Pero aún así, la narrativa de una falsa invasión extraterrestre como medio para consolidar el poder es un tema recurrente. Sin embargo, el objetivo final del proyecto Blue Beam es consolidar el poder bajo una única autoridad centralizada. Las fronteras nacionales se disolverán y las instituciones religiosas y culturales se borrarán. La humanidad estaría unificada bajo una única moneda digital, una fe universal y una vigilancia constante mediante tecnologías avanzadas. El miedo y la manipulación garantizarían el cumplimiento, mientras que las crisis inventadas proporcionarían una justificación para el control autoritario. Ahora bien, algunos podrían considerar, además de los aspectos más oscuros de esta agenda, que este plan tendría muchos beneficios. Imagínense poder viajar a cualquier parte del mundo sin necesidad de un pasaporte, tener todo el mundo trabajando con sistemas unificados, no más guerras entre naciones y nunca más la necesidad de convertir dinero a diferentes monedas. Pero si todo esto fue hecho por un gobierno secreto nefasto, ¿podría entonces ser realmente algo bueno? O sea, los que estarían haciendo este plan por detrás, ¿ustedes creen que tendrían la bondad de crear algo realmente tan bueno? Los críticos del proyecto Blue Beam y las teorías sobre las estelas químicas argumentan que carecen de evidencia y se basan en especulaciones y paranoia. Sin embargo, para aquellos que creen en ellas, estas teorías representan una advertencia sobre los peligros del poder tecnológico descontrolado y la erosión de las libertades personales. Plantearon preguntas sobre lo que podría estar oculto a simple vista y nos desafían a permanecer vigilantes en un mundo donde la verdad es cada vez más difícil de discernir. En última instancia, depende de cada uno de nosotros ser fuertes en nuestros corazones y permanecer fieles a la verdad sin importar lo que le suceda a nuestra especie. En el futuro, como siempre, lo que va a ocurrir es que el tiempo nos va a decir qué es lo que va a pasar. Los cielos de arriba pueden contener secretos que apenas estamos empezando a descubrir. Y lo más interesante a mí se me haría ver si en realidad estas estelas químicas no nos hacen daño. ¿Por qué no nos dicen abiertamente qué son? ¿No se les hace algo interesante? O sea, ¿por qué no se habla en los periódicos de qué es esto? ¿Por qué eso no se nos dice? ¿Qué hay detrás entonces de estas estelas? ¿Y por qué cuando se han hecho documentales en donde se estudia qué hay detrás y encuentran estos diferentes metales, como por qué tienen que estar flotando estos metales en el espacio? Y no sería lógico para nosotros pensar, bueno, pues evidentemente esos metales van a caer en el campo, van a caer en el agua, van a caer en nuestra comida. ¿Y eso de qué manera nos afecta a nosotros? ¿O es quizás un complot? No se sabe lo que es, pero lo que está interesante es que tampoco nos están diciendo lo que es. Independientemente de que estas teorías sean ciertas o no, nos obligan a enfrentar las complejidades de la tecnología, la gobernanza y el futuro de la libertad humana. Entra en un mundo donde los misterios de la existencia, el alma, el cosmos quedan al descubierto. No sería nada extraño pensar que pudiera toda la humanidad vivir el momento profético que tanto nos han advertido los místicos y los santos, y que en un abrir y cerrar de ojos con el proyecto Blue Beam nos digan que no fue algo de Dios, que ni siquiera fue un milagro, sino que fue un ataque hecho por precisamente este proyecto. Fíjense, o sea, es impactante porque las cosas que realmente pudieran ser un milagro a través de la excusa de este proyecto Blue Beam pueden decirnos a todos, como la
película del Gran Aviso, ustedes saben, Infinitos, hablamos de esto, en donde hay ciertas profecías que nos avisan que un día va a haber un gran despertar de conciencias, que la gente toda, no importa tu religión, se van a dar cuenta de las cosas malas que han hecho, de cómo tenemos que cambiar, de cómo tenemos que cambiar a nivel personal, de cómo podríamos realmente alimentar a toda la población, de cómo podríamos tener energía libre. Nos daríamos cuenta de todo eso y no sería bastante conveniente que después nos dijeran: ¿qué creen? Eso no pasó, fue una alucinación colectiva que vino del proyecto Blue Beam. Qué impactante, porque eso nos lo pueden decir, pero por eso aquí en Infinitos yo les estoy contando las cosas que hay allá, para que si en un futuro esto nos pasa, recordemos: alguna vez vi o escuché o me puse a investigar, por ahí me topé con un podcast que me contaba que estas cosas pueden ser mentira, que puede ser que nos lo están queriendo meter en la cabeza como si fuera para que yo no crea en lo que yo sé que mi alma me está diciendo que debo de creer. Por eso hay que estar bien alertas a las tecnologías que se van desarrollando. Bueno, yo lo que le puedo decir por esto es lo que yo hago este podcast, pero esto es lo que yo pienso. ¿Qué piensas tú? Y dímelo en los comentarios. Si te gustó este episodio, por favor también coméntamelo. Si me estás escuchando por Spotify o cualquier plataforma de podcast, también se le puede dar follow. Tenemos episodios como este, seguramente te va a gustar mucho este que voy a poner aquí de este lado, donde estamos hablando muy interesante tema de que tiene que ver con serás dueño de nada y serás feliz, que es el Foro Económico Mundial, todos esos temas que seguramente tú que viste este episodio te van a interesar. Aquí está, dale click, nos vemos en el siguiente episodio, los quiero mucho, yo soy Marta Higareda.